Todos los que se han inscrito para la charla de hoy, que va a ser sumamente interesante. Así que en breve empezamos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bárbaro, bárbaro. Buenísimo. Irene Eh, también se escucha muy bien, así que nos quedamos tranquilos porque vos sos la que vas a hablar. que no se cae internet. ¿Cuántos hay ya? Por el momento son 30 personas. Sí. Irene, ¿te parece que empecemos para no retrasarnos? Igual seguramente va a ir entrando gente, pero ya tenemos una cantidad interesante y no me gustaría dejarlos que sigan esperando y tenemos un tema más que interesante para desarrollar. Bueno, Laura, entonces, ¿te parece? Vos empezás y yo después la presento a Irene y cuento un poquitito sobre este ciclo de conferencias. Adelante. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Andrés. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Primero que nada, quiero decirles que es un honor que esté Andrés acompañándonos el día de hoy. Quiero agradecer a Andrés y también a Alberto Carmona por la impecable organización de este espacio, la predisposición, el compromiso. Es un honor estar con ustedes, realizar esta actividad en conjunto. Para nosotros fue un lujo organizarla por la prolijidad que manejan y por toda la predisposición, así que gracias a ambos. Les cuento un poco para que sepan qué hacemos en la institución Fernando Ulloa. Nosotros somos referentes en formación académica en psicología y en terapia psicológica comunitaria en Argentina. Actualmente, más de 1.500 profesionales psicólogos se capacitan y supervisan en la institución con un plantel docente de excelencia, tanto a nivel clínico como académico. Una de nuestras docentes es Irene, que es excelente, es una de nuestras docentes y hace mucho que trabaja con nosotros. Además, más de 4.500 pacientes se atienden en la institución de forma semanal, en la modalidad virtual y en la modalidad presencial también. Así que bueno, esta fue una breve introducción de la institución para que nos conozcan un poco. Yo soy Laura Fernández, creo que no me presenté y formo parte hace bastante tiempo de la institución. Así que bueno, si tienen consultas en estos encuentros me pueden escribir en el chat. Y bueno, sin más, Andrés, te cedo la palabra. Gracias. Bárbaro. Bueno, muy bienvenidos a todos. Bueno, yo me presento, soy el doctor Andrés Febrayo y soy el director de la carrera de psicología
que se dicta acá en la Universidad del Museo Social Argentino. Esta universidad tiene muchos años. Primero, digamos, no fue primero universidad, sino que primero fue un museo social más del orden de lo cooperativo, y luego se transformó en 1956 en universidad, y ya hace muchos años que tenemos la carrera de psicología y funciona en nuestra institución el primer instituto de orientación vocacional que tuvo América Latina. Así que bueno, tenemos una larga trayectoria en lo que tiene que ver con psicología. Con Ulloa nos une desde hace muchísimos años un trabajo en conjunto que, como dijo Laura, es realmente de excelencia, porque también la Fundación Ulloa trabaja con un gran compromiso. Muchos de nuestros docentes son de Ulloa, son docentes de Ulloa y profesionales que trabajan en la fundación, así que siempre trabajar en conjunto es una alegría para nosotros, y porque sabemos que lo que vamos a difundir y lo que vamos a trabajar es de calidad. Sin más, yo quiero presentarla a Irene, porque este es un conjunto de un ciclo de conferencias, y en el día de hoy se va a desarrollar una de las conferencias, un primer tema que estuvimos hablando. La idea ha sido tratar temas de actualidad que nos convocan, que nos preocupan a los profesionales psicólogos, y por eso se denominó Adicción a los dispositivos digitales, cómo detectarla y cómo actuar en la práctica profesional. La licenciada Irene Gil es psicoanalista de adultos, niños y adolescentes, miembros de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, docente y supervisora de la institución y Fundación Ulloa. Presentó trabajos en numerosos congresos y jornadas, tanto nacionales como internacionales, y publicó con la autoría de Débora Mauas el libro Entrevistas y Miradas, la pintura, de la editorial Letra Viva. Bueno, seguramente hay muchas más cosas para decir, pero Irene ha sido sumamente modesta en darnos una pequeña parte de su trayectoria, así que va a ser muy interesante poder escucharla. Así que bueno, Irene, la palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a la UNSA por esta invitación tan interesante, especialmente a vos, Andrés, y también agradecer a la institución Ulloa que me dio la oportunidad, que nos unen tantos años de trabajo, ¿no? Más de 15, y que me dio la oportunidad de trabajar con ustedes este tema tan importante, tan actual, y creo que a futuro va a tener cada vez más protagonismo, ¿no? Como que es un tema que se inicia hoy, pero no sabemos qué dimensiones puede tomar en el futuro, el tema de las pantallas. Así que bueno, muy agradecida, la verdad es que trabajando para estas charlas, em, me surgieron, me sirvió mucho para pensar cosas nuevas que espero poder transmitirles bien. Y hay un micrófono abierto. Y quería decirles que si algo no se entiende, si algo voy muy rápido o si en lo que voy diciendo les surge un comentario, una asociación, levanten la mano, a mí me gusta, ¿no? Ir conversando también durante el desarrollo, digamos. Así que no hay ningún problema, levantan la mano y conversamos. Entonces, bueno, entramos en tema. El título general es el impacto de la tecnología en la salud mental. Y a mí me pareció interesante detenerme en este título, empezar por acá, ¿no? Del impacto de la tecnología en la salud mental. Es un tema muy amplio, tiene muchos aspectos, muchas aristas. Entonces pensaba que el modo de trabajarlo es ir sirviéndolo y tomando aspecto por aspecto. Ahí el de Martín Álvarez es. Bueno, para empezar,
les quisiera leer una frase de un filósofo coreano, Byung-Chul Han, que creo que está radicado en Alemania, que tiene un librito muy interesante sobre la tecnología, los dispositivos digitales, que se llama En el enjambre. Entonces dice, cojeamos tras el medio digital, que por debajo de la decisión consciente cambia decisivamente nuestra conducta, nuestra percepción, nuestra sensación, nuestro pensamiento, nuestra convivencia. Nos embriagamos hoy con el medio digital sin que podamos valorar por completo las consecuencias de esta embriaguez. Entonces, habla de un cambio radical de paradigma. Fíjense que es fuerte, ¿no? Un cambio radical de paradigma social y sitúa que en este momento estamos en una embriaguez con las cuestiones digitales. Entonces, ¿qué podemos pensar de los dispositivos digitales? ¿Qué coordenadas podemos situar? ¿Qué efectos producen en la subjetividad? Otra pregunta que me formulé es el juego lúdico versus la adicción al juego. ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencias? ¿Cómo y por qué capturan la atención las pantallas? ¿Qué consecuencias se desprenden de esto? ¿Qué tipo de objeto es una pantalla? ¿Es un juguete? Entonces, lo que me pareció ordenar en principio es que habría que pensar el efecto en la subjetividad de eh, las pantallas en los diferentes tiempos del sujeto, ¿no? Ubicar, bueno, qué pasa en la infancia con las pantallas. Ahí está incluida esa pregunta. Bueno, ¿es un juguete igual que los otros juguetes? ¿No? ¿Qué efectos en la subjetivación de los niños? Particularidades diferentes y preguntas diferentes en sus matices, ¿no? Para la adolescencia y para la adultez. Entonces, les propongo trabajar un poco hoy el tema de la infancia, porque, bueno, es un tiempo fundamental porque se está produciendo la subjetivación. Entonces, pasa con las pantallas. Bueno, les cuento que yo el año pasado me invitaron a dar una charla sobre juego. Entonces, bueno, al final de la charla, una de las preguntas que me hacen es sobre el juego de apuestas. Y yo ahí me encontré diciendo, no, es completamente distinto. O sea, mismo significante, misma palabra. Entonces, me parecía interesante partir de ahí, de diferenciar, bueno, ¿qué es el juego? ¿Qué valor tiene el juego? Y luego pasar al juego de pantallas, que es uno de los usos principales de las pantallas en la infancia, eh, en el juego, ¿no? También está, porque está el juego, los juegos y los contenidos. Los contenidos de YouTube, de sitios. Que es eso otro tema que también vamos a abordar. Bueno, ¿qué pasa con los contenidos que se consumen, ¿no? Tanto niños como adultos. ¿Qué pasa con los contenidos? Irene, ¿Cómo se- perdón que te interrumpa, Sí, pero me quedé pensando con esto que dijiste, si ahí, pensando un poco en los adolescentes, si ahí es primero la adicción a las pantallas y después viene la adicción a las apuestas, o cómo pensarlo, digamos, o si es solamente adicción a las claro. pantallas, pues van a apostar. No sé, estoy preguntando, No, no no, sé. la adicción, claro, sí, la adicción a las apuestas es como una actividad específica. Después, seguramente tienen un consumo de pantallas en otras áreas. Es que por eso yo cito al principio como que estamos inmersos en el mundo de pantallas y cada vez más dependemos.
del teléfono para todo. Antes sí íbamos al banco, ahora tomamos el teléfono, ¿no? Eh, para comunicarnos, para todo tipo de trámite. La matrícula profesional ya no está física, Mm. ya no existe. Entonces, tenemos que mostrar la matrícula, tenemos que mostrar el carnet de conducir, todo está en la pantalla. Entonces, vamos hacia eso cada vez más y en un futuro podemos pensar, va a haber aplicaciones para más cosas, ¿no? No, Por es que yo ejemplo, la, para es ver, que yo la- sí, perdón, es que yo la pensaba sí, justamente y específicamente en las aplicaciones de apuestas online. Porque, digamos, eso lo claro, tenés en la pantalla. eso es la segunda clase, por eso te decía, es un tema amplio Ah, que ok, hay que ir partiéndolo. La segunda ok, clase ok, nos vamos a dedicar a las apuestas online y a la adolescencia, ok. porque es inmenso, ¿no? Cómo entró la digitalización en nuestras vidas. Eh, yo era de la época que me iba de vacaciones y le mandaba una postal a mis padres. eh, y les llegaba por ahí después de que volvía de las vacaciones, ¿no? En mi juventud, digamos, en mis primeras salidas de mi casa sola. Eh, Era con postal la comunicación. Entonces, bueno, ¿qué transformación? Yo proponía esto, bueno, ¿es lo mismo el juego de pantallas en la infancia que el juego? Entonces, me parecía importante primero situar la función del juego en la infancia, ¿no? El juego es la actividad más importante que tiene para ser un niño. ¿Y qué sucede con el juego? El juego es subjetivante, el niño es sujeto en el juego y contribuye a la apropiación del campo simbólico, la apropiación del lenguaje y la renovación y enriquecimiento del imaginario, o si quieren, de esa primera imagen de sí mismo que encontró en el estadio del espejo, que puede ser una foto fija si no se va renovando. Entonces, todos estos procesos se van dando a lo largo de toda la infancia, adolescencia, son como varias vueltas donde van sucediendo operaciones psíquicas o no, o se detienen o hay detenimientos. Entonces, Freud hace una observación de su nietito de 18 meses y nos va a hablar del Forda, ¿no? Y va a decir, bueno, el Forda ¿qué analiza él ahí de la observación del juego que hacía su nietito, que el nietito estaba en la cuna, tiraba un carretel atado a un hilo y lo traía. Dos movimientos, lo tiraba y lo traía. Y entonces, acompañado de dos fonemas, como las primeras fonematizaciones del niño, ¿no? Por da. El nene decía o, a, o, a. En alemán quiere decir afuera, adentro. Entonces, un movimiento era for, afuera, el otro da. ¿Qué observa Freud? Observa, por un lado, que la madre se ausentaba por largos periodos de horas y que el nene aceptaba esto, no mostraba signos de angustia, ¿no? Como que estaba adaptado a esta ausencia de la madre. Y por otro lado observa que el nene pone el acento en el for, en el fuera, y dice, ¿cómo puede ser? El júbilo, la alegría debería estar en el da, en el encuentro, porque Freud que dice que este juego representa, escenifica, fíjese que son palabras importantes para que después veamos que todo esto está perdido en las pantallas. Pone en escena, juega hay un movimiento corporal, for, da, todo esto en las pantallas, eh, hay una retirada del cuerpo, entonces es importante pensar las diferencias
de subjetivación, de apropiación, de la creación de una escena propia cuando está siempre detrás de una pantalla, ¿no? O comandando una pantalla solo con los dedos, ¿no? Como que, ¿qué acción del cuerpo en el juego de pantallas? El tecleo. En cambio, en el juego, con las pantallas los cuerpos están más quietos. En los juegos hay todo un despliegue de la escena, ¿no? Los juegos en chicos más grandes, eh, donde ya arman juegos, donde imaginan todo, piensan todo, el escenario, los personajes, los usos metafóricos del objeto, ¿no? Por ejemplo, unos chicos pueden jugar con broches de la ropa, una carrera de autos, y entonces hacen una pista en el piso donde hay una apropiación de un espacio, se dan reglas, se regulan entre ellos los turnos, los modos de jugar. Todo esto es creado por los niños. En el juego de pantallas todo esto viene dado el escenario, la estética del juego, las acciones que se pueden hacer, que suelen ser simples, a veces son dos acciones, ¿no? Matar o no matar, o matar o ser matado, eh, mucho más limitadas. A ver, podemos pensar que en un juego de pantallas también se arma una escena ficcional en el sentido de que un nene se puede sentir que está siendo ahí, no sé, el protagonista que conquista el territorio. Pero falta todo lo de composición del personaje, me pongo la ropa, me disfrazo. Faltan recursos de respecto del otro juego, ¿no? Entonces, el juego es estructurante del psiquismo. Participa en en la regulación de los circuitos pulsionales, en la experiencia del límite, de la frustración y de la creación de algo nuevo. También hay una parte muy importante en el juego que es la manipulación del objeto, que en esto pondría el acento hoy por nuestro tema, que es la manipulación del objeto, que puede ofrecer resistencias, ¿no? Por ejemplo, cuando un chiquito quiere hacer un barquito de papel, no le sale, dobla mal, le queda todo torcido, hay una resistencia del objeto a su dominio. O por ejemplo, el otro día una nena que quería jugar a las muñecas y una la quería sentada y se le caía y se le caía. Bueno, 10 veces este movimiento hasta que logró sentarla. Todo esto no está en las pantallas, ¿no? Ese trato con el objeto que también eh, produce algo, ayuda a la regulación pulsional y al ordenamiento de las pulsiones, ¿no? El montante pulsional que se puede volcar sobre un objeto juguete, ¿no? Ya podemos tomar Winnicott que decía, hablaba del objeto transicional tan importante en el proceso de separación de la madre, donde el niño sostenido en un objeto transicional, que podía ser cualquier cosa, ¿no? Una sabanita, la esquina de la almohada, eh, pero soporte al fin, ¿no? Soporte al fin de esa separación, ¿no? Winnicott decía un objeto que no es ni interior ni exterior, pero acompaña en ese proceso de separación de la madre. Entonces, el juego del Fordá inaugura dos lugares. Y
y una alternancia, una primera alternancia simbólica, ¿no? Adentro, afuera, dos lugares simbólicos, dos espacios. Fíjense la importancia de ir produciendo las primeras simbolizaciones. Bueno, a lo largo de la vida de los niños va a haber diferentes juegos según las etapas, ¿no? Hay una autora, Norma Brunner, que hizo su tesis sobre este tema, su tesis de doctorado, donde hizo un ordenamiento interesante de la predominancia de cada juego en cada tiempo de los niños, ¿no? Desde los juegos de presencia-ausencia, ¿qué se está jugando ahí? Se está jugando el construir un espacio por fuera de esa mirada omnipresente en la que está tomado el niño. Pero que todos los chicos, como que hay juegos estructurales que hacen todos los chicos. Eh, Juegan a esconderse o a taparse la cara, ¿no? Y a esconderse en el consultorio, por ejemplo, hay tres lugares para esconderse: abajo del escritorio, abajo de la cama, del diván, digamos, y en un rinconcito. Y sin embargo es eficaz. Jugamos una y otra vez a las escondidas, ¿no? Y tiene mucho valor para los chicos. Eh, Por supuesto que el analista hace un semblante, ay, no te encuentro, no sé dónde estás para que el juego tenga gracia, pero les quiero decir que es un juego que se reitera y, y lo propone a los chicos. ¿Qué tiene este juego? Algo tiene, ¿no? Algo, algo, y esto de algo es necesario jugar con el cuerpo en la escena, escenificarlo, que eso suceda, que se construya ese espacio donde no te veo, que suceda. Después, otro juego que señala Norma Brunner es el juego de borde o de caída, que es cuando los nenes chiquitos tiran. Vieron que hay un momento, una etapa en que tiran los objetos una y otra vez. Tiran los objetos. Bueno, ahí también está contribuyendo a la construcción de un espacio y los límites de ese espacio, ¿no? Como definir el límite del espacio de la mesa, el borde, pero lo tienen que hacer, por eso yo decía que el juego es la actividad más importante, jugándolo, haciéndolo. O sea, la inscripción simbólica llega con esta experiencia, no sin esto. Bueno, después vendrán los juegos edípicos, los juegos de imaginación, los juegos de negación, los juegos de reglas, ¿no? En otro tiempo ya pongamos latencia, donde toda esa efervescencia pulsional está apagada, entonces viene más el juego de la regulación de las reglas. En- entonces, hice una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta pulsión que tiene que ir haciendo todos estos recorridos que un poco se los dije muy rápidamente y que tiene que ir ordenándose en el tiempo de las reglas? Por ejemplo, sí, es la regulación por la ley. Bueno, suelen ser más predominan los juegos de mesa, donde es importante, a ver, vamos a las reglas, donde, a ver cómo se juega. Esto vale, esto no vale, predomina ahí más que la imaginación, por ahí eh, más propio de los 4 o 5 años, predomina ahí más la regulación por la ley. En ese juego, ¿qué se está jugando, no? Más un ordenamiento. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando las pantallas capturan y pueden capturar a un nene chiquito, un bebé, ¿no? Esos estímulos visuales tan fuertes, tan que saltan. ¿Vieron que hay un juguete para los bebés que se les pone que es el- ¿cómo se llama? Como el móvil que da vueltas y gira y captura la mirada del bebé. Piense que un televisor la captura 100.000 veces más, ¿no? Ese estímulo a potencia de 100. El móvil queda como pobrecito al lado de un televisor, emitiendo estímulos. Entonces es algo a pensar, ¿no? ¿Qué pasa en la infancia y qué se pierde perdiendo el tiempo del juego, ganando horas de pantalla? ¿No? Más horas de pantallas, menos tiempo de juego. Eh, y el punto de que el niño es sujeto en el juego. En la pantalla también está más limitado su función sujeto, porque está limitada al comando del joystick o del mouse y no mucho más, ¿no? Todo lo demás lo propuso o sea, el otro dispositivo sería. Em, bueno, ¿se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Te puedo hacer una ¿Algún pregunta? Sí, Em, yo pensaba, o sea, al estar conectado con la pantalla, el niño no construye este sujeto. O no hay una alineación a la tecnología, a la pantalla. claro. Hay una alienación a la pantalla. Bueno, después hay que ver diferentes situaciones, ¿no? Yo pensaba que por ahí sirve que les cuente un poco de algunos casos clínicos. Una vez recibí una nena que sí era una psicosis infantil, pero que los padres, o sea, estaban muy comprometidas ya en su desarrollo. Em, a los 3, 4 años tenía. Pero bueno, resulta que los padres trabajaban en contraturno, Mm. entonces la madre durante el día tenía que dormir y no podía, este, no podía o no se le ocurría o no sé qué pasó, cómo quedaba la nena mientras dormía la madre esas horas, encerrada en su habitación con el televisor prendido, ¿no? Entonces también la pantalla captura, te deja así en una cápsula de encierro, de soledad, de aislamiento, podríamos decir. Bueno, ahí, ¿qué podemos decir? No es la pantalla sola, es también, ¿no? Cómo pensaron los padres ocuparse la crianza para esa nena, ¿no? Cómo no implementaron un recurso de una niñera si ellos no podían, cómo por supuesto que es más amplio, pero les quiero decir, la función de la pantalla, que con el televisor prendido la tenían horas tranquilita. Sí, Martín. Sí, pensaba en dos cosas, ¿no? Algo como esto de la retirada del cuerpo y eh, ¿Se cortó? Martín, si nos escuchás, se cortó tu sonido. No es que hayas puesto en pausa, sino que no te estamos escuchando. Fíjate el tema del sonido. hola. Sí, ahora te Sí. escuchamos. Un poquito más alto, por favor. Bien, pensaba en dos cosas. Primero esto en la retirada del cuerpo, que se nombró recién, y después en la adaptación pasiva y la adaptación activa, que habla Richard Rivière.
¿Activa qué? Andrés, estás muteado Ah, justo. sí, no, le preguntaba a Ah, Irene si pudo entender, porque como tenía mucho eco lo de Martín, ¿pudiste entenderlo? Más o menos hasta Ah, activa, entendí. Uno, la sí, retirada del cuerpo y el otro, resto no lo pude entender. ah, Martín, si nos estás escuchando o querés escribirlo y yo se lo leo a Irene, dice, habló de adaptación adaptación activa y pasiva de activa. Pichon Rivière. Nos dice acá una Sí, colega, Antonella. sí, sí, La sí, puede adaptación pasiva pensar. y la adaptación activa, la mentalidad de observar el cuerpo, la pantalla. No, no hay caso. Puede pensarse, sí, desde Pichón Rivière, la adaptación pasiva, pero me parece que es como más radical que adaptación pasiva, es un quedar tomado, ¿no? Un quedar capturado, un quedar capturado por, por las características que tienen las pantallas, ¿no? Que capturan la atención, la curiosidad, engloban, inmovilizan. Después hay otro tema que tiene que ver con la capacidad de espera, que también se pierde, ¿no? Como las pantallas ofrecen así contenidos instantáneos, inmediatos, eh, cambió la relación al tiempo y a la capacidad de espera, ¿no? Todo que ser resuelto en un instante. Los reels tienen contenidos, un minuto es muchísimo, ¿no? Contenidos cortos y salto de reel a otro tema y otro tema y otro tema. Eh, Esto genera ansiedad, libera ansiedad, porque va produciendo ansiedad. Poca tolerancia a la frustración, una discontinuidad de la narración, ¿no? Se pierde el hilo temporal de una narración, ¿no? Donde después, luego leer un libro es como un imposible, porque el libro te pone en una demora tremenda respecto de los tiempos de las pantallas, porque son o varias semanas, varios días, bueno, seguimos mañana y hay que esperar el desenlace de la historia por varios días. Esto en las pantallas no sucede, tener los desenlaces ahí. Entonces hay cierta abolición del tiempo, ¿no? De la línea temporal. Los contenidos cortos, las distracciones permanentes, el no poder, a la vez, sobre todo con los juegos que hacen los chicos, no poder cortar. Ayer hice una supervisión que me decía que la nena se queda 10 años hasta las 3 4 de la mañana con el celular. ¿Y qué contenidos? Nadie sabe, ¿no? Entonces me dice, no, porque en esa casa eran 5 nenes, cada uno tiene su celular. Entonces están en el mismo espacio físico, pero cada uno en su mundo, aislado, cada uno con su jueguito de celular. Entonces, fíjense todo lo que se va desarticulando a partir de las pantallas y el no ponerle límites. Eh, Algo le decía decir, que un pacientito que consultan porque tenía como ataques de ira, enojos, cuestiones así medio disruptivas, conductuales, furia. 10 años. Y bueno, estaba absolutamente atrapado en un juego que jugaba y entonces me decían los padres que estaban muy preocupados porque iba liberando, iba poniéndose cada vez más ansioso a medida que jugaba, pero a la vez no dejaba de jugar y que podía terminar tirando el mouse, pegándole a la computadora.
esto tiene que ver con lo que yo les decía antes. Un objeto concreto soporta más las diferentes mociones pulsionales, ¿no? A un objeto juguete lo podés cuidar, acariciar, pero también lo podés maltratar y lo tolera. Eh, Le podés pegar, los nenes chiquitos pueden chupar, morder. ¿Qué quiero decir? Que puede ser un canalizador de esas mociones pulsionales, mucho mejor que una pantalla, ¿no? Y de manera mucho más variada, con más coloratura, eh, que una pantalla. Bueno, este nene terminaba así, con una ansiedad increíble que a veces había llegado a tener broncoespasmos en esos momentos, ¿no? Y, y bueno, y le costaba jugar en el consultorio. Él prefería hablar. Irene, Vos- te puedo Sí, hacer una pregunta porque vos comentabas de este niño, ¿no? Con este tema que iba aumentando y aumentando progresivamente con un juego que seguramente sería de competición, porque en general los juegos es de competencia, ¿no? claro. Cuántas más personajes mato, cuánto más subo de nivel y todo lo demás. Los padres, ¿qué actitud cuando los entrevistaste pudiste detectar en ellos acerca de, porque la consulta viene cuando ya la preocupación es que implica cierta cosa de ya no le podemos sacar la pantalla, pero digamos, ¿qué advertís vos en los padres acerca de el uso de las pantallas? Porque vos lo comentabas hace un rato en el caso de la otra niña, en una familia muy disfuncional, que la encerraba, ¿no? Con el televisor o con una tablet es lo mismo, prácticamente es igual, pero digamos, en otros padres que no tienen una cosa tan disfuncional, ¿qué sucede con ellos como figuras que dan estos objetos y que no pueden decir tanto tiempo, se utiliza para esto, vamos a ver qué contenidos, ¿no? ¿Qué pensás vos? Claro, claro, sí, sí, ese es el otro polo del problema. Ese es el otro polo del problema, que por un lado, a ver, los niños ante las pantallas están más tranquilos, porque un niño que hace demanda, y juguemos a esto y contame de nuevo ese cuento, o cocinemos y hace todo un desorden en la cocina. En cambio, si está en la pantalla, está más quietito. También, ¿cuántas veces les funcionará a los padres para liberarse un poco de las demandas de los chicos? ¿Cuánto hay también hay, o sea, en clínicas se trabaja mucho este tema con los padres, ¿no? De que tienen que regular las horas, ponerle un límite de horas por día, estar enterados de qué contenidos consumen, ¿no? Sobre todo con niños, con adolescentes esto es más complicado, pero con niños tienen que estar enterados de qué contenidos consumen. Hay unas aplicaciones de Google, una Family, no sé cuánto, que sirve para esto, como que el celular, que el padre puede saber todo lo que pasa en el celular del chico. Eh, pero bueno, sí, vos apuntás a una parte importante del problema, que es cómo se limita y que creo que conecta con un tema más general de las infancias hoy en día, que tiene que ver con una cierta desautorización de los padres de su función, donde su función está depositada en otras instancias, ¿no? Que puede ser el médico, la maestra, lo que dice la Wikipedia, lo que leen sobre cómo ser padre, ¿no? Pero hay algo del saber inconsciente de los propios padres que está como desautorizado, no está escuchado por ellos. Entonces, entre
esta cuestión de sobreexigencia laboral que tienen los padres, las dificultades económicas que por ahí tienen que llegar a la casa y hacer las tareas domésticas y el tiempo de juego con los chicos, ¿no? Esto, yo trabajo mucho con los padres, que aunque sea un ratito por día, tiene que haber un tiempo de juego donde se apagan las pantallas, se terminan las exigencias y las tareas y un cuento, un bailecito, un juego de mesa, algo suceda entre padres e hijos, porque si no, ¿qué se termina intercambiando entre padres e hijos? Exigencias, bañate, hiciste tarea, mm, te sacaste un 7 qué mal, ¿no? Tenés que hacerlo mejor. Y si lo lúdico, entonces después queda del lado del niño. Y el niño tiene la vía facilitada, como decía Freud, que hablaba de la vía facilitada hacia las pantallas, va a permanecer por demás en las pantallas. Va a permanecer por demás en las pantallas. Bueno, hay estudios donde hay efectos, bueno, esto que les decía, ansiedad, irritabilidad, eh, dificultades, si quieren, motrices, ¿no? La escritura dificultada, porque claro, el tecleo es toda esa manipulación del objeto es fundamental en cierto tiempo de la infancia, de que el barquito no te salga hasta que te sale, ¿no? El avioncito te salga todo torcido y no vuele hasta que te salga. Em, pero bueno, sí, 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 es una parte central del problema, cómo los padres ponen límites o dejan hacer, ¿no? O dejan hacer, porque también es conflictivo poner límites para los padres. Hoy, un paciente me decía que bueno, sus hijos sí tienen 2 horas por día de pantalla, pero que igual no quiere venir a comer porque está dentro de sus 2 horas. ¿No? Entonces todo un conflicto, sacarlos también de la pantalla porque pierden el juego que están haciendo y bueno, en muchos casos termina que los chicos están con el plato al lado de su computadora siguiendo el juego y se acabó la cena familiar, ¿no? Irene, te interrumpo un momentito porque sabes Sí, que justo Álvaro ponía algo de esto que vos decías, ¿no? Él dice, y también hay mucha culpa de los padres a decir que no o poner límites. Me pareció muy interesante el comentario en relación a lo que estás diciendo. totalmente, totalmente. Sí, yo no diría culpa, yo diría responsabilidad compartida, ¿no? Para no volver al término de culpa que tal vez nos ha traído algunos problemas y deberíamos definirlo un poco más. Coincido con lo que vos decís, Álvaro, pero me parece que es cierta responsabilidad compartida. Digo compartida porque si somos los adultos quienes damos, porque yo no he visto a ningún niño de 4 años ir a comprar una pantalla a un negocio. Claro. Y a un adolescente de 12, 13 tampoco. Van los padres. De hecho, yo el otro día estaba por un tema de teléfono y unos papás venían a comprar para el cumpleaños de su hija. Yo escuchaba con el otro vendedor, 10 años le iban a comprar su primer teléfono, ¿no? Y entonces empezaron a preguntar, bueno, pero que saque buenas fotografías, que tenga esto y que tenga tal cosa, que se gastaron una fortuna realmente admirable, las posibilidades económicas de esos papás, pero digo, 10 años y yo simplemente para hacer un comentario le digo, me parece que es demasiado plata para que tenga una niña de 10 años en sus manos, así tipo chiste. Y el papá dice,
ay, cierto, dice, sí, ¿no? Como que ahí se puso a pensar y decidieron comprar uno poquito más barato, tampoco, mucho más barato. Pero digo, le estamos depositando varios sueldos a un niño en la mano, hay que tener en cuenta, y somos los adultos quienes se lo damos. No son ellos los que los van a comprar. Sí, si le ven al compañero en la escuela, quiero eso, seguro, Claro, totalmente. Entonces, bueno, como decía Irene, uno tiene que ir trabajando con los padres y me pareció muy interesante esto que decías, Irene, acerca de qué está pasando con esta función de los papás, qué les está pasando en la actualidad a los padres más jóvenes, por decirlo de alguna manera. En la adolescencia comparto muy bien que es como un punto aparte porque es más complejo, es una etapa mucho más compleja, ¿no? claro. Sí, sí. La adolescencia es otro capítulo, ¿no? Pero en la infancia hay también una retirada de los padres. Sí. Eh, hay, o sea, esto excede el tema pantallas, es para todos los temas, ¿no? Es, yo les diría un ideal de la no marca, un ideal de no traumatizarlos, pero a ver, nadie dice tener un ogro en casa, maltrato infantil, no estamos hablando de eso, pero sí límites. Eh, ¿Por qué? Porque si no, un niño queda entregado a su propio montante pulsional que lo puede inundar y no puede saber cómo regularlo, cómo ordenarse, ¿no? Por ejemplo, les cuento un caso. Había un caso de un nene que es una supervisión, se masturbaba compulsivamente. Entonces los padres sí, porque nosotros ya le explicamos que su cuerpo, eh, que lo haga, que yo, pero resulta que se masturbaba horas y terminaba con el pene lastimado. O sea, ¿por qué no le decían que no? ¿O por qué no le decían hasta acá? Un ratito. Son modos del límite que ven que no son, no es un límite violento. Pero les quiero decir, hay veces que los chicos no pueden cortar por sí mismos, no tienen las herramientas para cortar con algún desborde pulsional por sí solos. Entonces, ahí es absolutamente necesario que aparezca un límite de afuera, ¿no? Si no quedan entregados a esa compulsión sin encontrar las herramientas de corte porque no las tienen. Pero bueno, a mí me parece que es esto, una desautorización, un ideal de que todo puede ser traumático y que no lo quieren traumar, ¿no? Y que provocar una frustración en un nene o una nena, ser algo terrible, pero ¿cuánta tolerancia tenemos los adultos a lo que implica jugar riesgo, transgresión sin daño? ¿Qué dices? Suena como una caja negra donde la sobreprotección inhibe desarrollo y también María Elena Rubio había dicho qué sucede con los niveles aspiracionales de los adultos. Y acá Viviana Mayorano también, no, María Elena dijo ambas cosas y Viviana Mayorano acaba de levantar también la mano para decir algo. ¿Se entendió lo de María Elena? ¿Aspiracionales a qué se refiere? A Eh, los ideales. ma- Eso eh, al consumismo. Ah, ah, mm, Vivimos vivimos sí, un mundo de adultos donde pareciera que el ser es tener y no ser y estar. sí, Me acuerdo de Magnitud, total, me acuerdo de Magnitud todo el tiempo. sí, claro. totalmente. Bueno, tomamos primero esto, sí. Sí, totalmente, y es parte de lo que afirma Byung-Chul Chan, ¿no? Que ahora somos seres de consumo, como que nuestra filiación social es como consumidores, no
como ciudadanos de una polis, de un país, de una etnia, de una raza, de una religión. Somos centralmente consumidores. Y sí, está bien lo que planteas, María Elena, como cuando esto está instalado en los padres puede ser de otro modo en los niños. Claro, está bien. O sea, bueno, ahí puede que también otros paradigmas encuentren la escolaridad, no sabemos. Eh, o encuentre en los abuelos, en otros familiares, ¿no? Y el niño se encuentre con otras lógicas. Pero sí, la lógica de época es esta. Después, por supuesto que perviven otras, hay otros valores, hay otros modos de construir una subjetividad y de pensar qué es lo importante y qué no, y qué es secundario. Por supuesto que sí. Está Viviana Mayorano que quería comentar algo. Viviana, ¿querés hablar? Ahí Ahí que está. está. Eh, Sí, adelante. Perdón. No, yo me quedaba pensando en cómo construir el espacio de juego en estos chicos tan eh, adictos a estas pantallas, ¿no? En el consultorio, porque es fundamental para poder construir esto que viene pasando en la familia y en todo su ámbito de vida. Sí, el uso de las pantallas en el consultorio es un tema interesante. Hay algunos analistas que tienen pantallas para jugar con los chicos. Yo no, yo lo que tengo es el celular, que, a ver, a veces con algunos nenes se plantea un uso del celular, pero porque te quieren mostrar algo. Con un nene sucedió algo muy interesante que fue un nene que tenía miedo, todo tipo de miedos, a la oscuridad, al subte, al ascensor, todo miedo. Entonces, bueno, al principio así, sesiones de juego, y un día le pide el celular a la madre, entra con el celular y me dice, mira, mira, y me muestra un video de miedo de Chucky. A la sesión siguiente, mira, mira este. Y me muestra otro que le daba miedo. Y me va mostrando los videos de YouTube, los hizo entrar a todos a la transferencia, ¿no? Eh, y mientras lo miraba, él hacía como todo un acting de miedo. Ah, se ponía a temblar, pero no un acting simulado, como que escenificaba el miedo. Em, entonces, eso fue a través de un dispositivo que entró como la resolución del síntoma, porque él un día, después de que hace el recorrido por toda la serie, me dice, pero al final yo tengo una banda de miedos. Esa es la interpretación, ¿no? La podría haber hecho yo, la hizo él. Y a partir de ahí los miedos se empezaron a ceder cuando tuvo una lectura simbólica, ¿no? Se pudo poner en palabras. Entonces, bueno, con otros nenes, ponele, buscamos las reglas de un juego, pero nunca me pongo a jugar un juego del celular. Incluso, a ver, yo tengo un ajedrez en el consultorio donde los nenes más chicos que uso hacen del ajedrez, como si fueran soldaditos y hacen un juego de batallas y de los peones que se lastiman, que van a la enfermería, un juego lúdico, ¿entiendes? Se desprende de ahí un juego imaginativo. Ahora, si vos tenés un ajedrez en la pantalla, no podés. Tenés que jugar al ajedrez o no jugar a eso. No podés darle esa otra función. Entonces, mi experiencia es que se entusiasman. Claro. Les abre Y un mundo. Irene, te leo acá un comentario de Nicolás Benítez que te dice, como adultos también estamos viviendo un cambio enorme en nuestras conductas y la adicción a los dispositivos digitales es algo que pasa muy desapercibido para nuestra sociedad.
me parece que el mal uso en los niños termina siendo resultado de un mal uso en los adultos. Adhiero bastante. Totalmente de acuerdo. Y además hace menos ruido que otro tipo de adicciones, ¿no? Porque hay las adicciones a sustancias, ya tienen una connotación negativa de alarma enseguida. em, Tiene también transformaciones comportamentales más visibles. En cambio, la adicción a las pantallas puede pasar mucho más desapercibida, ¿no? Sí, por supuesto. Y muchas veces no es percibida como algo problemático, ¿no? Está naturalizado, no es percibido como algo problemático, un consumo problemático. Pero sí, también hay adultos que están 2 horas mirando reels, 3 horas. Y vieron que el algoritmo tiene una característica que es que nos empieza a entregar contenidos afines a nuestras búsquedas anteriores. Entonces, pasa a ser un mundo como placentero, que estamos dentro de lo que yo quiero ver, ¿no? Si me entrega contenidos, porque si a mí me empiezan a mandar reels de fútbol, por ahí me aburro y dejo, pero a mí no me va a mandar reels de fútbol, le va a mandar reels de fútbol a quien le guste el fútbol, ¿no? Eh, entonces empieza a ser ahí empieza también, como que también desde los contenidos viene el enganche, que aplazás el momento del corte. Porque bueno, viene otro reel más o menos interesante, afina a vos, viene otro, viene otro, viene otro. Esto lo produce el algoritmo que también cada vez se está perfeccionando más. Eh, Donde también, viste, los contenidos que se envían son singulares, están singularizados. O sea, hasta ahí, más o menos, ¿no? Más o menos, a veces se equivoca el algoritmo. O por ejemplo, a mí me pasa que, no sé, por ejemplo, mire, me pide viaje a Bariloche y cuando volví me empieza a mandar viajes a Bariloche y yo digo, sí, ya volví, ¿no te enteraste? Ya volví de Bariloche, no voy a ir de nuevo. Eh, bueno, exactamente, el algoritmo es un gran productor de adictos y de dificultad en el corte. Pero sí, en los adultos también pasa que están horas. Sí, sí, acá Álvaro también agrega que dice, sí, el algoritmo es un gran productor de adictos. Sí, es que en realidad está hecho para eso, para a vos enviarte mayor cantidad de información sobre algo que detectó que te interesa y entonces interesarte cada vez más en esa situación. Acá nosotros en la facultad, nuestros alumnos para terminar su carrera de grado hacen como pequeñas investigaciones. Pero la verdad que hay que reconocer que de muy buena calidad y con muestras. Una alumna presentó justamente la adicción de adolescentes mujeres a las redes sociales y específicamente a contenidos relacionados con el cuerpo, salud y alimentación, ¿no? Y el promedio de horas que pasaban interesadas en el teléfono, es decir, utilizando la pantalla para ver estos contenidos, estaba por encima de las 4 horas diarias, que según la Organización Mundial de la Salud ya es el doble de lo esperable para considerarse adaptativo, ¿no? Como, digamos, normal o, bueno, no quiero utilizar esa palabra, pero digamos como esperable o saludable el uso de las pantallas, ¿no? Acá también dice, sin ir más lejos, fíjense, de nosotros cada vez más tenemos más capacitaciones virtuales y menos presenciales.
sí. También eso. Bueno, a ver, eso es el doble valor. O sea, también la tecnología, algunas funcionalidades positivas aporta. Por ejemplo, a chica distancias. El otro día una abuela me contaba que tiene los nietos viviendo en Europa, que tiene Zoom semanales con los nietos, y no y que interactúan y que hacen juegos y que cantan canciones, ¿no? Si no, ¿cuántas veces podría ver a sus nietos? Una vez al año como mucho, con suerte. Entonces, algunas cuestiones facilitan. Bueno, estas reuniones por Zoom también facilitan si sobre todo si hay gente del interior, permite que gente del interior que no podría ir a la sede participe de estas reuniones. Pero bueno, es verdad, es lo bueno y lo malo. Sería más lindo tenerla presencial y sí, ¿no? Sería, Sí, igual pero adhiero a yo lo que creo, vos decís, Irene, ¿no? Me parece que por lo menos en el área de educación, que es algo que nos une, a ver, la virtualidad lo que nos ha permitido es llegar a más cantidad de personas, a esas personas acercarse a espacios que a veces por limitaciones de distancia, económicas, etcétera, sería muy difícil porque que Dios atiende en capital es cierto. Entonces, bueno, por lo menos esto ayuda mucho, mismo la atención, que a bueno, partir de la pandemia se ha empezado a hacer a través de, en forma virtual, sincrónica, digamos, o sea que tiene aspectos sumamente positivos, ni hablar del campo en el que yo más me manejo, que es en la discapacidad. La tecnología realmente le ha aumentado la calidad de vida a muchísimas personas. El problema es que acá estamos tratando el mal uso, que sería la adicción. El mal uso cuando se termina convirtiendo en una adicción. Y como toda claro, adicción, lógicamente, implica un deterioro en la calidad de vida y en un montón de cosas, ¿no? Y lo vemos a edades muy tempranas, como decías vos en tu experiencia clínica. claro. ¿Y cuándo Acá lo dice Nicolás, consideramos? y eso, ¿y cuándo lo consideramos una adicción? Bueno, cuando es una conducta compulsiva que no se puede frenar, que te va invadiendo otras áreas, incluso, por ejemplo, el juego, la ludopatía. Bueno, hay una dimensión del juego que puede ser social, ¿no? Voy a Mar del Plata y como parte de todas las actividades, voy al casino. Puede ser social. Eh, tengo unos, si estás muteado. No, me río porque adhiero a lo que decís, uno va a Mar del Plata y pasa por el casino. Sí puede. Al blackjack. Ah, Hay que aclarar, pierdo unos pesos en el casino. Estoy dispuesta a tener claro. a perder. Hasta ahí podríamos pensar que es social. Ahora, cuando el juego te arruina la vida, ¿no? Es una adicción. Y en la tecnología, ¿cómo lo podemos pensar? Bueno, cuando en lugar de salir te quedas jugando un sábado a la noche un juego, cuando en lugar de, ir a comer, no te llevas el plato a tu computadora y seguir jugando, cuando va tomando y absorbiendo otras actividades, ¿no? Cuando le va ganando terreno a otras actividades y que cuando termina siendo lo más importante, ¿no? Para vos. Este juego o esta liga, ¿vieron los juegos en red? La liga que estás jugando. Ahí dice excelente película, pero no sé cuál. No Dice puedo vivir sin ti. Álvaro.
hay una película que se llama No puedo vivir sin ti, que ejemplifica muy bien la adicción a los dispositivos electrónicos. Y María Elena Rubio dice, excelente película, vamos a tener que verla. Bueno, a lo mejor Yo no la como, vi. Sí, es de como Adrián Suar. ah, ¿Con quién? ¿Con De quién? Adrián Suar. Ah, ¿y ¿dónde hace está? poquito o ya se tiene su tiempo? Ay, no me acuerdo. Yo hace poco también que la vi. Ujú. Em, no recuerdo bien qué año se hizo, pero no hace tanto. Bueno, vamos a Habla. buscarla. No puedo vivir sin ti, es el celular. Claro, Claro. sí. Bueno, ese también es otro indicador de adicción o consumo problemático, ¿no? Cuando no estás en una reunión y estás mirando el celular todo el día, estás con los amigos y estás mirando el celular a cada instante, cuando no se puede despegar, cuando esa ansiedad que te lleva a abrir el celular a ver si hay una nueva notificación de algo, ¿no? Que cada medio minuto abrís el celular a ver si hay alguna novedad. Y después está toda la cuestión de la validación narcisista, la pertenencia o no que se da a través de las redes, de los grupos. Por ejemplo, tengo un paciente pero que hablaba muchísimo de esto, de que recibió pocos likes, que su publicación tenía muy pocos me gustas, y era un problemón. Era como un indicador de que caía en un cono de nadificación social que no era nada para nada. Yo decía, pero escucha, tenés una mujer, un hijo, un trabajo, o sea, ¿por qué todo está puesto tu valoración en los likes que recibís? Y esto en los chicos también pasa, con los chicos, como los chicos, los niños hoy en día ya tienen Instagram. También sucede que fulanita, el otro día también, una historia así, que fulanita no me hicieron una reunión y no me invitaron. Y la madre dice, ¿cómo te enteraste? Y por el Instagram, porque le vi las fotos a fulanita, o sea, vio las fotos de una reunión de tres nenas en la cual ella no había sido incluida. Entonces, ese es todo otro aspecto de fuente de sufrimiento, o que podríamos decir, siempre estoy excluida. Ahí, Y Nicolás. también, Sí, perdón. y también lo que vos comentabas, Andrés, de esa investigación, también es mirar para sentirme excluida, mirar la Claro, perfección de una imagen, esa respecto a la estética, ¿no? exactamente. Mirar la plenitud de una imagen, la perfección de una imagen, para concluir siempre que no doy la medida, no estoy a la altura de esa Sí, imagen. sí, los filtros. Claro, ahí vienen los filtros. Ahí nos ponemos filtros. Empezás a usar los filtros y es una adicción que después hace que tengas que ocultarte porque eso que mostraste no sos vos. Nicolás Benítez levanta la mano que quiere decir algo. Nicolás, te escuchamos. Hola, buenas tardes. No, la verdad que yo soy muy observador del uso de los celulares en la gente. Me llama mucho la atención, ¿no? Y pensaba que no hay situación que sea, digamos, como de espera o de intermedio, un momento donde no veas que la persona mira el celular. O sea, vas en un viaje de mediana a corta distancia, qué sé yo, está constantemente mirando pantallas y no para. Y se llega a su casa y también pasa muchas horas mirando reels o mirando contenido, mirando cosas en YouTube. Y yo pensaba, ¿no? Cuando ustedes hablaban eh, del consumo problemático, ¿hasta qué punto no se nos está, digamos, como perdiendo de vista, que era un poco lo que decía antes, de si no hay ya un uso problemático, digamos,
en el hecho de que se le dedique este tiempo y esta energía, digamos, al consumo de redes, lo que hoy se considera normal en cualquier persona promedio adulta, digamos. Eh, y también otra cosa para terminar, para cerrar, el uso de redes en cuanto a la manera de relacionarse, digamos, las aplicaciones de citas, digamos, cómo todo se va encauzando a una pantalla, ¿no? Y como que, bueno, creo que eso es un poco una expresión de no una adicción, pero sí algo que en otros momentos, si nos lo hubieran planteado como un futuro, capaz nos hubiera parecido un futuro bastante negativo, digamos, algo así. Sí, tal cual, sí, sí. Vos vas en el subte y está 99% de las personas mirando el celular. Sí, es así. Es una dimensión de que, o sea, coincido con lo que decís vos, si no estamos ya en un uso problemático generalizado, tal vez sí, tal vez sí. Estamos en un uso problemático generalizado. Y además que también el celular cada vez lo necesitas más, porque tenés que hacer una transferencia al celular. Lo que les decía antes, buscar un documento a mi Argentina, al celular, todo el celular. Incluso, y esto es algo que me pasa a mí también, que yo siento esos efectos. Tengo que mandarle un mensaje a alguien. Abro el celular, me encuentro con 7 cosas más que me distraen, que me desvían de mi camino, ¿no? Con 7 mensajes de otros temas, de otras personas, que termina atendiendo y me desvié de mi camino. Antes uno tenía una dirección y no se encontraba como con tantos distractores. Sí. Acá Franco Fontana levantó la mano que quiere hacer una preguntita, seguramente. Franco, adelante. Gracias, Andrea. Hola, Irene. Excelente lo Hola. que están compartiendo. Yo quería comentar algo ya que trajeron lo del momento de la actualidad en el que vivimos. Yo siempre digo que estamos en la era de la inmediatez, a todas las personas con las que converso. Y me parece algo, ya que trajeron también el cine argentino con la película de Adrián Suar. No sé si a ustedes les pasó que ahora salió la serie del Eternauta, de Darín con el director y que todo el mundo está hablando. Me pasó que yo no la vi, no la pude ver, pero siempre pregunto a las personas que la vieron qué tal la serie. Obviamente el libro sé de lo que se trata, de ciencia ficción, bla, 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 la relación que tiene con la dictadura. Uno pregunta de qué se trata y de cómo es la serie, qué hacen, y las personas más jóvenes, o esto es lo que yo veo cuando hablo con personas, te dicen, las más jóvenes es muy buena. O sea, te dicen es muy buena, tenés que mirarla. Hablas con alguien más grande, ponele post 30, pero sin esto no está investigado, lo digo lo que me pasó a mí, más 30. Ostras. Bueno, perdón, más 30. Ya me está por dar algo, Franco, por favor. Por favor, te Bueno, lo bueno, pido, cuida tus palabras. sí. Los Eh, jóvenes de 30 ¿Qué que será dicen, post-30? ¿Hay me, alguien me- post-30 acá? me salió mi juventud ahí un poco, los 22, los chiquitos 22. ¿y qué dice Me- la gente más grande? no, te explica, te comenta de qué se trata la serie, como que te da ganas de mirar la serie. Cuando hablas con Sí, alguien menor de los 30, te dicen muy bien, es muy buena la serie, y no te explican ni de qué se trata. No saben ni siquiera quiénes actúan. O sea, vos le decís quién es qué el lástima. Ricardo Darín, y vos decís, tipo, Ricardo Darín es Claro. como la eminencia del cine argentino, y no saben ni quién es. Y vos decís, no puede ser. Pero bueno, es por ahí lo que pasa de lo que es todo inmediato, te tiran 6 capítulos y capaz en una noche podés terminar la serie sin saber quién es Ricardo Darín. Y vos decís, y el libro Sí, no te va a llevar una noche, capaz, ¿sí? Algunos sí, no sé, sí. depende. Es Perdón. interesante lo que decís y me hizo pensar en algo que sí podríamos decir como efectos en la subjetividad que se está constituyendo de manera distinta, eh,
porque no pueden dar cuenta, no pueden usar la palabra para contar la argumentación, por ejemplo. Y esto yo lo relacionaba con algo que me empezó a pasar algunos años. Adultos jóvenes que están en sesión contando algo y sacan el celular y te lo muestran. Y no hacía falta que saque el celular, pero puede contar lo que sucedió, ¿no? Pero no, te le muestran o te leen el mensajito. No lo pueden representar, lo tienen que presentar, Claro. ¿no? Lo tienen que presentar y te leen. Y mira lo que me contestó. Ta, 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 ta. En lugar de decir y me contestó y hacer una narración de eso. ¿Ves? Ese es un efecto, pero bastante Sí, yo también importante. se me ocurría contarte, Franco, y justo viene bien con esto que está diciendo Irene, el ejemplo es exacto. Si uno le pregunta al director por qué decidió, porque en el cómic original son personajes jóvenes, y él decidió poner personajes mucho más grandes de edad y hacer una actualización, es decir, de época. Es interesantísimo porque Bruno Estañaro dice, en realidad esta decisión que la tomamos entre varios fue porque si hubiéramos puesto gente joven, no podría hacer todo lo que tiene que hacer porque no se maneja con lo analógico. Mira. Porque lamentablemente, porque digamos, te vas a enterar, se trata de que el mundo cambia, hay una Sí, sí, invasión completamente. y entonces dejan de servir los celulares, los teléfonos, los coches eléctricos y uno tiene que utilizar cosas de antes. Sí, leía en una nota de diario que hay una parte en la serie que uno de los actores dice lo más viejo sirve o lo viejo sirve o algo así, que capaz tiene que ver con esta idea del director de poner lo suyo en la serie, que no tiene nada que ver con el libro. Sí, la verdad no la vi, no sabría. Ujú, Sí. sí. Así que no sé en qué momento, pero ya veremos. Y trayendo lo que dice Irene, hace poco estaba leyendo un libro el título es ¿Y mañana qué? Es con una psicoanalista francesa y un filósofo muy conocido, ahora no me puedo acordar el nombre, que justamente inicia hablando de esto, de la discursiva y cómo post años 70 empezó a cambiar todo el tema de la información y de la opinión y del estudio y de, bueno, eso traigo que es algo no lo terminé el libro, lo estoy leyendo. Sí, igual estamos en el paradigma de la nueva tecnología, es decir, no nos vamos a poder escapar de esto. La cuestión es poder comprender cómo nos ubicamos, ¿no? Esto que decía, a mí me resulta sumamente interesante cuando Irene dice, bueno, estos padres de niños pequeños o de niños adolescentes, algo empieza a pasar a partir de los cambios, que ellos también están incluidos en una situación. Y vos dijiste una frase interesante, Irene, al principio de todo, como que en esta era tecnológica estamos todavía en un momento como de, ay, se me fue la palabra, De embriaguez. embriaguez, claro, tal cual, como que todavía estamos así como demasiado metidos en la cosa y no terminamos de manejarla adecuadamente, ¿no? Viviana Mayorano levantó la palabra que también quiere decir algo. Adelante, Viviana. Estás muteada, Viviana, ¿eh? Ahí. No, lo Ahí, que se ahí. ve mucho también en la parte escolar, ¿no? De estos Sí, chicos que no pueden prestar atención, que no pueden, la capacidad de retención es muy corta claro. y que se va perdiendo. En la parte cognitiva se van deteriorando bastante. Mm. eh, Sí, que no que, y pueden que narrar. no pueden narrar, no pueden comprender un texto, eh, cuesta comprender las consignas, la capacidad de atención es muy corta Sí. y cuesta también a veces también explicar, ¿no? No sé, Pero ahí son chicos, claramente sí, viví. Sí, perdón, sí, Viviana, sí, pero yo que vengo del área de educación y sí, básicamente de discapacidad, tiene que ver con el abuso
en este tipo de tecnologías, porque vos te encontrás con los niños donde en las familias no aparece este uso tan excesivo y donde se les relatan cuentos, donde hay juegos, donde se los lleva a la plaza los domingos, donde andan en bicicleta, los niños tienen un rendimiento escolar totalmente diferente y cuando llegan a la universidad ves la gran diferencia. Sí, sí. Enorme, ¿no? Y Sí, María Elena también Rubio, que acá quiere Mm. decirnos algo. Adelante, María Elena. Brevísimo porque hago teatro y va a venir mi grupo de teatro a ensayar acá. Y tenemos una obra que recupera los juegos infantiles. Así que, no, tres cosas, ¿no? Primero que a mí todo este sistema me recupera, creo que es estructural el proceso de alienación y una tecnología que siempre aparece a lo largo de la historia, me refiero cuando Franco habla de lo nuevo. Yo creo que no es lo nuevo, a mí todo esto me hace recordar, volví a Marx, el concepto de alienación de Marx, que inhibe la capacidad creadora del hombre. Hay un objeto que genera dependencia y yo creo que nos tiene que traer a, a esto de las relaciones humanas. Y el otro día teníamos una charla hermosísima. Yo soy abuela y bisabuela, tengo sobrino bisabuelo, somos un montón y entonces, y era una charla hermosísima entre tres generaciones. Y entonces los jóvenes, mi sobrino nieto Agustín y su mamá psicopedagoga, y trataban de hacer entender qué se perdía en el vínculo del objeto y en la emocionalidad. Y él se quedó como extasiado de la capacidad del relato, de una conversación que duró cerca de 7 horas, comiendo pizza y tomando un vino, donde y tiene que ver con esto que decía Viviana, ¿no? ¿Qué pasa con los adultos y los dispositivos, los que venimos de la docencia, que genera, qué pasó con la didáctica y la pedagogía, digo yo? ¿Qué pasó con la didáctica y la pedagogía? La didáctica es el dispositivo motivador para el aprendizaje. Entonces, se deposita, y esto con muchos años de trabajo social lidiando con los docentes de las escuelas, con que toda la culpa la tienen los padres y los chicos se aburren como una ostra porque no hay nada creativo en el aula. Entonces, ¿qué pasa con estos dispositivos? Y ahí asocio con el Eternauta, ¿no? Que la leía ya hace lejos cuando vivía en San Luis y que me emocionó muchísimo porque vivo en Belgrano y aquello que me imaginaba lo recreo hoy en el barrio donde vivo. eh, Ahí vas a descubrir esto, ¿no? ¿Qué pasa con las tecnologías y el uso? Te invito a que la veas, Franco, porque la verdad que es hermoso ver que no hay tanto posmoderno, hay la reproducción desde mi criterio, ¿no? Por eso es que, ¿por qué me aparece Marx permanentemente en mi cabeza? Es aquello que genera alienación para subordinar y determinar el desarrollo de las personas. Yo creo que si uno puede llegar a zafar, por eso a mí, yo escribo, yo con mis nietas camino y vamos observando la calle, y van todas así, por eso me encantó. Y ellos, abuela, se tragan la gente. O sea, ¿qué pasó con esto que yo lo aprendí de un profesor de psicología social, Andrés, que decía, ¿qué no, si lo que despierta el conocimiento es la curiosidad? Entonces, la didáctica viene a despertar la curiosidad. Y ahí los sistemas analógicos y salir de lo binario a pensar lo complejo, ¿no? Entonces, me pareció súper interesante esto y por eso levanté la mano, porque Marx, desarrollo humano, Manfred Magnitt, que habla de con qué satisfactores promovemos desarrollo. ¿Aquellos que estimulan el desarrollo o aquellos que lo inhiben o lo oprimen? Recomiendo mucho en ese sentido leer a Desarrollo a Escala Humana de Manfred Magnitt y trabajar con esa matriz de necesidades humanas que para mí abre cabezas y es realmente emancipadora. Nada más que eso. Gracias, María Elena, que María Elena es docente de acá de la casa, con el doctor Antonio La Palma. Bueno, ya estamos
en las 18:30. Irene, se pasó volando esto. Tus palabras de cierre, por favor. Bueno, no, la próxima vamos a trabajar entonces adolescencia y adicción al juego. Tenemos la película esta para ver, ¿no? Eh, Yo no sé qué voy a hacer con tantas cosas para ver en la televisión. como tarea. Y bueno, y les voy a dar un libro y antiguo, El jugador de Dostoyevsky. Claro. Ujú. Sí. Es una novela. ¿Repetir el nombre? El jugador de Fedor Dostoyevsky. Ah, Por ahí les subrayo algunos pasajes porque el mismo Dostoyevsky era jugador, ¿no? Sí. Y escribe este libro un poco también eh, como presionado por sus editores, también en ese punto que se pone el jugador entre la espada y la pared, Exacto. presionado por sus editores que tenía que entregar el libro si no iba a perder los derechos de todos sus libros anteriores. Tal cual. Así que Ujú. vamos a tratar de entender un poco, trabajar un poco la lógica de la apuesta más Sí. allá y más acá de lo que está pasando hoy. Sí, porque además ahora con el tema de que se ha aumentado la publicidad en relación a esto de las apuestas, el fútbol y todo el tiempo los auspician las apuestas. ¿Qué está pasando en relación a esto, ¿no? Así que mucho para pensar. Bueno, hacemos el cierre entonces, Irene, ¿no? Sí, en 15 días. En 15 días nos encontramos nuevamente, así que los esperamos y por supuesto esto es abierto a otras personas que ustedes quieran invitar para también poder hacer. Acá nos están diciendo, bueno, María Elena, muchas gracias. Álvaro, perdón, me tengo que ir porque tengo que atender a un paciente. El documental del dilema de las redes sociales es muy interesante para adolescentes, muy buena la clase. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, muy interesante, dice Karen, Álvaro. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en 15 días. Irene, muchísimas gracias. Laura por acompañarnos A vos. y qué bueno esto de juntarnos las dos instituciones para poder pensar en conjunto estos temas tan interesantes. Hasta luego a todos. Muchas gracias, Irene. Gracias. Chao, hasta la próxima.